Saludos cordiales, bienvenidos a la asignatura de Administración y Gerencia, un espacio diseñado para el análisis profundo de los principios, procesos y técnicas esenciales que impulsan el liderazgo organizacional en el siglo XXI. La competencia central de esta asignatura es que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar los procesos y técnicas gerenciales con un criterio analítico, crítico y reflexivo. Nuestro enfoque principal será examinar cómo estas herramientas impactan y optimizan las funciones administrativas clave. A lo largo de la asignatura exploraremos cómo los gerentes planifican, organizan, dirigen y controlan, pero yendo más allá de la teoría para examinar sus aplicaciones prácticas. Esto implica desarrollar un pensamiento crítico para evaluar la efectividad de las estrategias gerenciales en distintos contextos, reflexionar sobre los dilemas éticos y sociales de la toma de decisiones, analizar la influencia de las tendencias tecnológicas y globales en la administración. El objetivo es que cada uno de ustedes se convierta en un profesional capaz de gestionar organizaciones no solo de manera eficiente, sino también con la visión estratégica y la conciencia que demanda un entorno empresarial en constante evolución. Esta asignatura está estructurada en 3 grandes núcleos temáticos. El primero es el proceso administrativo como herramienta en el manejo de las empresas. Su competencia es que analiza la administración y su proceso administrativo para determinar su aplicación en las organizaciones. El contenido de este tema maneja los siguientes aspectos: los objetivos, funciones, recursos, tipos, aspectos legales, administración, el proceso administrativo, lo que es planificación, organización, dirección y control. El segundo tema es la toma de decisiones en las organizaciones. Su competencia es que determina la relación entre las organizaciones y el proceso de toma de decisiones. El contenido está relacionado con lo que es problemas, definición, elementos, tipos, acciones, el proceso de toma de decisiones, tipo de decisiones, premisas, evaluación de la decisión, teoría de las decisiones, decisiones gerenciales, técnicas grupales de toma de decisiones en las organizaciones. Y el tercer tema se refiere a la planificación estratégica en las organizaciones. Su competencia es que aplica el proceso de planificación estratégica como una herramienta para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Y su contenido se refiere al proceso, beneficios, lo que es la misión, visión, objetivos estratégicos, análisis de factores externos e internos, los factores internos con su matriz de factores internos, los factores externos con su matriz y la formulación de estrategias que se basa en la matriz FODA. En cuanto al plan de evaluaciones, este está integrado por 4 actividades sumativas, siendo la primera actividad sumativa un informe analítico que corresponde a la unidad 1, que es analiza la administración y su proceso administrativo para determinar su aplicación en las organizaciones. La segunda actividad sumativa es un estudio de casos y corresponde a la unidad 2, que determina la relación entre las organizaciones y el proceso de toma de decisiones, así como también el análisis de un video cinematográfico, de una película, correspondiente a esta misma unidad. Y la sumativa 4, que es un cuadro comparativo crítico, que corresponde a la unidad 3, que aplica el proceso de planificación estratégica como herramienta para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Recuerden de que estas actividades se entregan en las semanas 4, 6, 8 y 10. En la semana 10-11 está la solicitud de prueba remedial, que espero que no sea su caso, de que ustedes cumplan con sus metas académicas y no tengamos esa necesidad. En la semana 12 se aplica y bueno, en la semana 13 al 17 ya es la que finaliza, es la culminación del término donde se registran las notas definitivas. En cuanto a la actividad 1, como mencioné anteriormente, es un informe analítico que se entrega en la semana 4
tiene sus instrucciones donde ustedes deben leer el contenido de la unidad 1, así como también el material que se les adjunta. Y la actividad consiste en realizar un informe analítico en donde deberán crear una propuesta técnica ¿para qué? Para la fundación y puesta en marcha de una empresa original. Entonces el documento debe demostrar pues el dominio del proceso administrativo como columna vertebral del éxito empresarial. Entonces el contenido está dividido en dos fases, una fase A, que es la identidad y marco legal de la organización, y una fase B, que es el ciclo administrativo, pues cuál es su propuesta operativa. Recuerden que el trabajo se debe realizar en letra Arial 12 con 1.5 de interlineado y un espacio entre párrafos. Es importante recordar que deben justificar el contenido en los márgenes, que no se observe el trabajo como si fuera un zigzag, todos alineados al lado izquierdo. Eso debe estar justificado entre los dos márgenes. Es importante que revisen la rúbrica de evaluación, porque ahí se les dan los criterios y eso les da a ustedes luces para poder diseñar su trabajo. La segunda actividad sumativa corresponde a un estudio de casos que será entregado en la semana 6, en donde se le dan las instrucciones que deben revisar el contenido desarrollado en esa unidad programática, deben leer también pues el material que se les adjunta, que se les sugiere, y el estudio de casos consiste pues que usted va a fungir como un asesor, un consultor de la junta directiva, donde se plantea el problema de la empresa, qué es lo que está sucediendo, y se les pide a cada uno de ustedes que elaboren pues un informe de toma de decisiones. Y este informe debe abordar lo que es la definición y clasificación, o sea, cuál es el problema y qué tipo de decisiones pues se requieren, si son programadas o no programadas. En segundo caso, las premisas de la decisión tienen que identificar pues si son premisas internas, si es problemas de presupuesto, cultura organizacional, o externas, pues precios de gasolina, regulaciones que condicionan la solución. El tercer aspecto es pondere los criterios de decisión en base a qué, en base al costo, al tiempo, el impacto en el cliente. Y la cuarta es la selección y evaluación, pues debe elegir una alternativa y debe justificar pues por qué esa alternativa es la más efectiva para solucionar ese problema. También tienen dos preguntas de reflexión analítica, donde se les pide qué acciones inmediatas deben tenerse para detener pues esa caída de las utilidades y cómo afecta el sesgo cognitivo de la aversión a la pérdida a los gerentes de esta empresa al decidir pues entre despedir el personal o invertir. Recuerden que el trabajo se realizará en letra Arial 12 con 1.5 de interlineado, un espacio entre párrafos, y justificar el contenido entre los márgenes, que no se vea como un zigzag. También es importante revisar la rúbrica porque les da a ustedes luces qué es lo que se va a evaluar de ese trabajo que ustedes deben realizar. Como tercera actividad sumativa, se presenta un análisis de una película, la cual la entregarán en la semana 8. Aquí también, se les indica que deben leer el contenido, porque esta también corresponde a la unidad 2, en la parte de toma de decisiones grupales. Se les sugiere que revisen el material que se especifica referente a la toma de decisiones grupales, visualicen la película El Método del año 2005, la cual presenta pues un entorno cerrado donde 7 aspirantes a un puesto de alta gerencia deben enfrentarse a pruebas que desafían su ética, su capacidad de negociación y su lealtad. Entonces el grupo actúa como un comité de decisión que debe elegir quién no encaja en la organización. Este análisis está dividido en dos partes. La primera parte, un análisis de decisiones gerenciales, y la segunda parte referente a las técnicas grupales de toma de decisiones. Es una película bastante interesante que se las recomiendo. En esta oportunidad vuelvo
A recalcar que el trabajo se realizará en letra Arial 12 con 1.5 de interlineado y un espacio entre párrafos. Recuerde justificar el contenido en los márgenes y revisar la rúbrica de evaluación que en esta misma se especifican cuáles son los criterios por los cuales se les va a evaluar su producción académica. Y como última actividad sumativa, la 4, tenemos un cuadro comparativo crítico que se entrega en la semana 10. Se les recomienda leer el contenido de la unidad 3, revisar el material que se les indica, y la actividad consiste en realizar pues un cuadro comparativo que abarque las 3 herramientas fundamentales de diagnóstico, que es la matriz de factores internos, la de factores externos y la matriz FODA. Entonces deben hacer una vinculación técnica, definir el objetivo, componentes, procesos de ponderación y tipos de análisis, tanto interno como externo. La vinculación lógica, que es explicar los resultados de cada una de las matrices y que se transforman en las entradas de la matriz FODA. Y por último, un análisis de formulación, pues comparar cómo la matriz FODA permite la creación de estrategia con ese cruce, a diferencia de las matrices de evaluación que son meramente diagnósticas, pero sirven de base para la formulación de las estrategias que se derivan de la matriz FODA. Recordemos revisar la rúbrica de evaluación donde se especifican los criterios para revisar este trabajo. En este encuentro vamos a desarrollar los temas que corresponden al proceso administrativo como herramienta en el manejo de las empresas y la toma de decisiones en las organizaciones. Fíjense que en el dinámico mundo de los negocios, la capacidad de una organización para alcanzar sus metas depende directamente de la calidad de su gestión. Por eso esta asignatura servirá como un pilar fundamental para entender y dominar 2 herramientas gerenciales clave: el proceso administrativo y el proceso de toma de decisiones. A continuación exploraremos el proceso administrativo, que actúa como una guía o brújula que orienta a las empresas hacia el logro de sus objetivos. Y este se compone de las 4 funciones interrelacionadas de la administración. En primer lugar tenemos la planeación, que es la fase inicial, donde se definen los objetivos y se trazan las estrategias para alcanzarlos. La segunda es la organización, donde se estructuran los recursos humanos y materiales de la empresa de la forma más eficiente posible. La tercera es la dirección, la etapa en la que se lidera y motiva al equipo para que ejecute las tareas de manera efectiva. Y la cuarta es el control, el monitoreo y ajuste constante para asegurar que los resultados se alineen con los objetivos originales. Dominar estas etapas no solo permite una gestión ordenada, sino que también fomenta la proactividad y la capacidad de respuesta ante los desafíos del mercado. Conjuntamente, analizaremos el proceso de toma de decisiones, que es el motor que impulsa cada acción dentro de una empresa. Entenderemos cómo se identifican los problemas, se evalúan las alternativas y se seleccionan las mejores soluciones de manera informada y sistemática, desde las decisiones operativas más simples hasta las estratégicas de mayor impacto, y este proceso es crucial para la eficiencia, la innovación y el crecimiento de la organización. Entrando en el primer tema, el proceso administrativo como herramienta en el manejo de las empresas, podemos acotar que las empresas representan el principal factor dinámico de la economía de una nación y a la vez constituyen un medio de distribución que influye directamente en la vida privada de sus habitantes. La naturaleza o tierra, el trabajo y el capital constituyen los factores de producción de los bienes o servicios, entendiendo por tales los que, siendo escasos, requieren un esfuerzo para su producción y satisfacción de las necesidades humanas. El aprovechamiento conjunto de los diversos factores de producción, cuando va dirigida a la creación de bienes y servicios, ya sea que se parta de materias primas o de otros insumos intermedios,
con base en la tecnología aplicable en cada caso, constituye la empresa. Ahora bien, ¿qué es una empresa? Un elemento esencial de todo sistema económico es la empresa de todo tipo y tamaño. La producción de bienes y servicios, ropa, muebles, alimentos, transporte, gas, entre otros, es responsabilidad de las empresas. Por lo tanto, no podemos concebir una sociedad sin empresas, debido a la gran diversidad cuantitativa y cualitativa de las actividades y de las necesidades de estas. En la lámina presentamos 3 conceptos de empresa. Desde la visión de Naylor, define a la empresa desde el punto de vista económico como una unidad capaz de transformar un conjunto de insumos, materia prima, fuerza de trabajo, dinero, tecnología, en un conjunto de bienes y servicios determinados al consumo, ya sea de individuos o de otras empresas. Fernández, por su parte, define a la empresa desde un punto de vista de administración, como la unidad productiva de servicio constituida según aspectos prácticos o legales y que se integra por recursos valiéndose de la administración para lograr objetivos. La OIT, por su parte, define a la empresa como un organismo cuyo propósito es fabricar y distribuir mercancías o proveer servicios a la colectividad mediante el pago de los mismos. Por consiguiente, la empresa es un organismo social, económico, jurídico, sociológico y administrativo, integrados por recursos y que aplica el proceso de administración para lograr sus objetivos. Los objetivos y funciones de una empresa forman un entramado vital para su operatividad y éxito. La visión de Peter Drucker sobre los objetivos empresariales como algo más que la ganancia subraya una perspectiva moderna de la gestión, donde la empresa es un actor social y económico. A continuación vamos a profundizar en cada una de las funciones principales que articulan estos objetivos. En primer lugar tenemos la producción y operaciones. Esta función es la encargada de la transformación, tomando insumos, materia prima, información, mano de obra y convirtiéndolos en productos o servicios. Su relevancia es crucial, ya que impacta directamente en la capacidad de la empresa para cumplir su promesa de valor. La obra de Chase, Jacob y Aquilano, Administración de la Producción y Operaciones, enfatiza que el objetivo no es solo producir, sino hacerlo de la manera más eficiente y con la calidad requerida. Esto implica la gestión de la cadena de suministro, la planificación de la producción, el control de los inventarios y la implementación de tecnologías que optimicen los procesos. Un sistema de producción deficiente puede anular cualquier esfuerzo de marketing o ventas. En la segunda función tenemos la finanza. Las finanzas son el sistema circulatorio de la empresa. Su función principal es asegurar la viabilidad económica y la rentabilidad a largo plazo. Según los autores Breitling, Myers y Allen, en Principios de Finanzas Corporativas, esto se logra a través de decisiones de inversión, que consiste en elegir en qué proyectos o activos, bien sea maquinarias, tecnologías, se debe invertir el capital para generar el mayor retorno. Decisiones de financiación es decidir cómo se obtendrá el capital necesario para las inversiones, ya sea a través de capital propio, a través de las acciones o ajeno a través de una deuda. Gestión de capital de trabajo, que es administrar los activos y pasivos a corto plazo. Inventarios, cuentas por cobrar y por pagar para garantizar la liquidez operativa diaria. Una gestión financiera sólida es lo que permite a una empresa crecer, innovar y resistir las crisis económicas. En tercer lugar tenemos el marketing y ventas. Esta función es el vínculo de la empresa con el mercado. Su rol es doble: entender lo que el mercado necesita y luego comunicar y entregar el valor que la empresa ofrece. El marketing se encarga
de los siguientes aspectos: investigación de mercado, que consiste en analizar el entorno, la competencia y las preferencias de los consumidores; el posicionamiento de la marca, que consiste en definir la identidad y el lugar que la empresa quiere ocupar en la mente de sus clientes; y las estrategias de producto, precio, plaza y promoción, las 4P, que consiste en tomar decisiones sobre estos aspectos y cómo comunicar su valor. Las ventas es la función que ejecuta la estrategia de marketing, convirtiendo los prospectos en clientes y generando los ingresos que alimentan a toda la organización. Por último, tenemos los recursos humanos. La función de recursos humanos se centra en el capital humano, el activo más valioso de cualquier organización. Su objetivo es asegurar que la empresa cuente con el talento adecuado para alcanzar sus metas. Esto incluye una serie de procesos claves, como lo son el reclutamiento y selección, que es encontrar y contratar a los candidatos más cualificados; capacitación y desarrollo, que consiste en invertir en el crecimiento profesional de los empleados para mejorar sus habilidades; compensación y beneficios, que consiste en diseñar estructuras salariales competitivas y paquetes de beneficios que motiven al personal; gestión del desempeño, que consiste en evaluar el rendimiento de los empleados y proporcionar retroalimentación para la mejora continua. La gestión efectiva del personal no solo aumenta la productividad, sino que también fomenta un entorno laboral positivo y reduce la rotación de empleados. Se ha señalado que la empresa es una unidad económica destinada a producir bienes o servicios, venderlos y obtener de ellos una ganancia. La ley reconoce la figura de empresa y la autoriza para llevar a cabo determinadas actividades productivas que de alguna manera buscan satisfacer las necesidades del hombre en la sociedad de consumo actual. Tal vez lo más difícil de señalar respecto a las características generales de la empresa es lo complicado de definirlas. Y en realidad esto se presenta debido al gran conjunto de tipos y tamaños de empresa. Por ello, los autores presentan diferentes puntos de vista. Entonces tenemos que la empresa tiene una personalidad jurídica y esto se debe a que se trata de una entidad sujeta a obligaciones y a la vez tiene derechos establecidos por la ley. Es una unidad económica porque persigue un propósito de lucro, es decir, uno de los objetivos generales es la obtención de utilidades, la producción de los intereses económicos de ella misma, de sus acreedores y de sus propietarios o propietarios, logrando la satisfacción de estos últimos por medio de la obtención de utilidades. También ejerce una acción mercantil porque adquiere insumos para transformarlos en productos terminados, bienes o servicios para su venta. Asume la responsabilidad total del riesgo de pérdida porque la dirección general, a través de su administración, es la única responsable de la buena o mala operación de la empresa. Pueden obtenerse pérdidas o ganancias, éxitos o fracasos, desarrollo o estancamiento. ¿Y todo ello a cargo de qué? A cargo y riesgo exclusivo de la empresa, la cual debe encarar estas contingencias, englobar el riesgo de pérdida total de sus bienes. Y por último, es una entidad social porque es la que resulta y exige la comunidad de acción, interacción, ideas e intereses que se realizan en la empresa. El propósito de una empresa es servir a la sociedad a la que pertenece. Ahora veremos qué es la administración. La administración tiene como objetivo primordial la dirección y conducción de empresas y organizaciones para que logren las metas para las cuales fueron establecidas, pero cuyos principios y postulados pueden ser utilizados en toda actividad que realice el hombre, incluso de manera individual. La administración ha sido conceptuada de diferentes maneras
mientras que algunos teóricos la consideran un proceso, otros le dan el carácter de una ciencia y el mismo término se utiliza con distintas connotaciones. Desde el punto de vista de la administración como proceso, esta constituye una serie de acciones coordinadas dirigidas a determinadas metas, acciones que quienes son responsables de ejercer la administración en una empresa deben llevar a cabo a fin de lograr ¿qué? Los objetivos de la misma. En la administración, los directivos utilizan ciertos principios que les sirven de guía en este proceso. Si vemos a la administración como una disciplina, esta consiste en clasificar la administración como una disciplina que implica ese trato de un cuerpo acumulado de conocimientos susceptibles de aprendizaje mediante el estudio. Así pues, la administración es una asignatura con principios, conceptos y teorías. Se estudia la administración para entender cuáles son esos principios, cuáles son esos conceptos y cuáles son esas teorías para aprender de manera de aplicarlos en la gestión personal. Desde la perspectiva de las personas, entonces podemos decir que desde este punto de vista, las personas tienen un significado adicional, es decir, que se refiere a la importancia de los empleados, los colaboradores o los subordinados, como quieran que los quieran llamar, con los que el administrador trabaja y a los que dirige. ¿Para qué? Para que se cumplan los objetivos de la organización. Las personas son la sangre que da vida a la organización. Sin ellas no se podría hablar de una empresa rentable o del lanzamiento exitoso de un producto nuevo. En cuanto al proceso administrativo, desde la visión de Benavides, es aquel que planea, organiza, dirige y controla las actividades de la organización y el que emplea los demás recursos organizacionales con el propósito de ¿qué? De alcanzar las metas establecidas en la misma. Entonces tenemos que en la planificación determina los objetivos y los cursos de acción que van a seguirse, definiendo qué, definiendo cuáles son los objetivos, las políticas, los procedimientos y los métodos. En la parte de organización es que va a distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias. Entonces aquí vemos lo que es la división del trabajo, la distribución del trabajo, la delegación de autoridad. Tenemos después la ejecución que viene dada por parte de los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas con voluntad y entusiasmo. La jefatura a través de la comunicación, el incentivo. Y por último tenemos el control, que es supervisar las actividades para que se conformen los planes. El hecho de que en este proceso administrativo el elemento control esté de último no significa que en cada uno de los anteriores procesos no se lleve a cabo un monitoreo constante de qué es lo que se está realizando. ¿A fin de qué? A fin de que si se desvía de la planificación establecida, entonces tomar las acciones pertinentes para volver al camino trazado. La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarios para su realización. La planeación en sí no es la palabra mágica que automáticamente mejora la eficiencia y la efectividad, sino que cubre algunos aspectos de un proceso integral que optimice el uso de los recursos que dispone, que busque nuevas y mejores maneras de hacer las cosas, apoyándose en investigaciones y por último, que se hace en base en un cuestionamiento de una profunda reflexión sobre los fines que se persiguen para que sus esfuerzos tengan sentido. Entonces la planeación es esa habilidad de ver con mucha anticipación las consecuencias de las acciones actuales,
la voluntad de sacrificar las ganancias a corto plazo a cambio de mayores beneficios a largo plazo y las habilidades de controlar lo que es controlable y de no inquietarse por lo que no lo es. Entonces, la esencia de la planeación es la preocupación por ese futuro, es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo. Parte de la necesidad de planear las organizaciones es tan obvia y tan grande que es difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con ella, pero es aún más difícil procurar que tal planeación sea útil porque confronta el hombre. En la actualidad, así como en un futuro próximo, la planeación tendrá que adaptarse a las características de la empresa y de la situación en que se realiza. La planeación se caracteriza entonces por ser, en primer lugar, racional, ya que se basa en la lógica y el análisis, no en la intuición o la improvisación. Esto implica la recopilación de datos, el pronóstico de escenarios y la evaluación de alternativas de manera sistemática. Se dice que es sistemática porque considera a la empresa como un sistema interrelacionado. Un plan para un departamento debe estar sincronizado con los planes de otro departamento. Es flexible, aunque establece un camino, debe ser lo suficientemente adaptable para ajustarse a cambios inesperados en el entorno. La rigidez de un plan puede ser perjudicial. También se caracteriza por ser previa, es la fase inicial y precede a todas las demás. No se puede organizar, dirigir ni controlar sin un plan previo. Como ejemplo, una empresa de tecnología planea lanzar un nuevo software en un año. La planeación en este caso implica definir los objetivos, cuál es la cuota de mercado, ingresos esperados, las estrategias, el desarrollo ágil, la parte de marketing de contenidos y los planes de acción detallados para cada departamento, incluyendo los pasos, los plazos y los recursos necesarios para el proyecto. La etapa de organización es la segunda fase del proceso administrativo. Tras la planificación viene la organización, que es el proceso de asignar recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y tareas entre los miembros de la organización para cumplir con los objetivos y planes establecidos. Fíjense que esta etapa incluye lo que es el diseño de la estructura organizativa. Esto implica definir cómo se dividirá el trabajo, cómo se agruparán las tareas y quién informará a quién. La estructura de una organización puede ser vertical, con una clara jerarquía, o puede ser más horizontal, con equipos de trabajo autónomos. La elección de la estructura depende de qué, de la naturaleza de la empresa, su tamaño, su industria, su estrategia y otros factores. La segunda etapa es la asignación de responsabilidades, donde cada empleado debe saber qué se espera de él o ella. Esto implica asignar tareas específicas a individuos o equipos y definir sus roles y responsabilidades. La tercera etapa es la coordinación de recursos y tareas. Es aquí donde los gerentes deben asegurarse de que todos los recursos y tareas estén alineados y trabajen juntos para cumplir con los planes y objetivos establecidos. Esto puede implicar coordinar entre diferentes departamentos, equipos o individuos. Y por último tenemos el establecimiento de relaciones de autoridad. Debe estar claro quién tiene autoridad sobre quién es responsable de qué y cómo se debe comunicar la información dentro de la organización. Entonces, la organización se distingue ¿por qué? Porque tiene presente una división del trabajo que asigna tareas específicas a cada individuo o grupo. Esto especializa el trabajo para aumentar la eficiencia y la productividad. Hay una coordinación de recursos porque hay que sincronizar y alinear los recursos humanos, materiales y financieros para que trabajen en forma conjunta hacia el mismo objetivo. Hay una jerarquía de autoridad. Hay que establecer una estructura de mando clara, definiendo quién tiene la autoridad para tomar decisiones y a quién debe reportar cada persona. Y hay una formalidad, donde suele representarse a través de un organigrama, que es una representación gráfica de la estructura formal y de las relaciones de autoridad en la empresa.
Como ejemplo, podemos mencionar que para el lanzamiento del software, la organización implica crear un equipo de proyecto multifuncional. Entonces se asignan roles, el jefe de proyecto, los desarrolladores, los diseñadores, el equipo de marketing. Y se definen las líneas de autoridad, las responsabilidades de cada miembro y las herramientas de colaboración que se utilizarán para coordinar el trabajo. La etapa de dirección en el proceso administrativo se refiere al proceso de guiar, supervisar y motivar a los empleados para que realicen sus tareas de una manera efectiva y eficiente y así alcanzar los objetivos organizacionales. La dirección es una parte crucial del proceso administrativo que puede incluir los siguientes aspectos. El primero es el liderazgo, donde los jefes deben proporcionar una dirección clara, establecer expectativas claras, y esto implica la capacidad de tomar decisiones, comunicar efectivamente estas decisiones y motivar a los empleados. Tiene un componente motivacional porque los gerentes deben ser capaces de motivar a sus empleados para que realicen mejor su trabajo. Esto puede implicar el uso de incentivos, tanto tangibles como intangibles, y el reconocimiento del buen desempeño. También otro de los componentes es la parte comunicacional. Una comunicación efectiva es crucial para la dirección. Los gerentes deben ser capaces de comunicar claramente las expectativas, proporcionar retroalimentación y resolver conflictos cuando sea necesario. El otro aspecto es la toma de decisiones, donde los gerentes deben tomar muchas decisiones, algunas rutinarias y otras críticas para el futuro de la empresa. La toma de decisiones eficaz implica evaluar la situación, considerar varias alternativas y seleccionar la mejor opción. La etapa de dirección en el proceso administrativo es vital porque de ahí los planes y la organización se traducen en acciones, donde los líderes de equipo van a desempeñar un papel crucial en esta fase, ya que son responsables de guiar a los empleados, a los colaboradores y de asegurarse de que están trabajando de una manera eficaz hacia el logro de los objetivos de la empresa. Entonces, la dirección se diferencia por sus atributos orientados a las personas. En primer lugar, el liderazgo, que es una función de influencia, donde el líder inspira y guía al equipo para que logre sus metas. No se trata solo de dar órdenes, sino de crear una visión compartida. La parte de comunicación, que es bidireccional, fluye tanto de arriba hacia abajo, instrucciones, como de abajo hacia arriba. Retroalimentación, una comunicación efectiva es clave para la motivación y la claridad. Tiene un elemento de motivacional porque busca crear un entorno donde los empleados se sientan impulsados a dar lo mejor de sí mismos. Y esto se logra a través de ¿qué? De incentivos, reconocimientos y un ambiente de trabajo positivo. Tiene otro aspecto referente a la ejecución. Es la puesta en marcha de los planes. Sin una dirección efectiva, la planeación y la organización se quedan en el papel. Por ejemplo, podemos mencionar que el jefe del proyecto de software, siguiendo el ejemplo anterior, se encarga de dirigir el equipo. Entonces esto incluye reuniones periódicas. ¿Para qué? Para motivar, resolver conflictos, comunicar los avances, ofrecer una retroalimentación constructiva y tomar decisiones en tiempo real para mantener el proyecto en marcha y dentro del plan establecido. La etapa de control en el proceso administrativo es el proceso de monitorear el rendimiento de la empresa, comparándolo con los objetivos establecidos durante la etapa de planificación. Si se identifican desviaciones, se deben tomar medidas correctivas. La etapa de control es crucial para asegurar que la empresa esté en el camino correcto de alcanzar sus objetivos y para identificar y corregir cualquier problema antes de que se convierta en una crisis. También va a permitir a la empresa aprender de sus errores y mejorar continuamente. Estos son algunos puntos que se deben tener en cuenta en esta etapa. En primer lugar, el establecimiento de estándares de rendimiento. Estos estándares se basan en los objetivos de la empresa.
establecidos en la etapa de planificación y pueden ser cuantitativos como las metas de venta o cualitativos como la satisfacción del cliente. En segundo lugar, tenemos el monitoreo del rendimiento. Esto implica recoger y analizar datos para determinar cómo está rindiendo la empresa. Esto puede incluir el análisis de informes financieros, la realización de encuestas de satisfacción del cliente y la revisión del rendimiento de los empleados. En tercer lugar, tenemos la comparación del rendimiento con los estándares. Una vez que se ha recogido y analizado el rendimiento, se procede a comparar con los estándares establecidos. Si se identifican desviaciones, entonces se deben analizar y entender las razones de estas desviaciones. Y por último, tenemos tomar medidas correctivas. Si el rendimiento no cumple con los estándares, entonces los gerentes deben tomar medidas correctivas. Y esto puede incluir la revisión y ajuste de los planes y procesos, la capacitación o el despido de los empleados y la reasignación de los recursos. Entonces el control se caracteriza por ser cuantitativo y cualitativo porque utiliza indicadores para medir el desempeño, tanto en términos numéricos, ventas, costos, como en aspectos no numéricos, lo que es calidad y satisfacción del cliente. Es proactivo y retroactivo. Se puede aplicar para prevenir problemas antes de que ocurran, control preventivo, y para corregir desviaciones una vez que han sucedido. Control correctivo. Es continuo, es un proceso que se realiza de manera constante, no solo al final del ciclo. Un monitoreo continuo permite detectar problemas a tiempo y está orientado a la acción. Su finalidad no es solo encontrar errores, sino tomar medidas concretas para corregirlos y mejorar el desempeño futuro. Siguiendo el ejemplo, para el proyecto del software, entonces el control implica revisar los avances del equipo semanalmente. Se evalúa si se están cumpliendo los hitos, si el presupuesto se mantiene dentro de los límites y si la calidad del código es la esperada. Si se detecta un retraso, entonces se implementan acciones correctivas como la asignación de más recursos o la redefinición de prioridades. Y para finalizar, les dejo este pensamiento de Albert Einstein. No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando lo creamos. Es una invitación a la reflexión y a repasar todo lo inherente pues, a la concepción del problema. Hasta un próximo encuentro. Gracias por su atención.